Sancte Spiritus, fidemi decelibus, lucis Tuae bravimus. Veni, Pater Pauperum, veni, Dator Lumen, veni, Lumen Cordium. Consolator Oedimus, dulcis hostes Domine, dulce refrigerium. In labore requies, in estutem peries, in credulus solatium. Onlus beatissimus, deble cordis indimos, fructorum fidelium. Sine tuo lumine, nihil est in nomine, nihil est in notium. Lava codes oribus, brilla codes paribus, sana codes saucius, prete codes frigidus, fome codes frigidus, rege codes demium. Maturis fidelibus, in te confidentibus, sacrum sedetum animum. Da virtutis meritum, da salutis exsitum, da perenne gaudium. Adoro te devote latens eitas, quae subis figuris vere latitas, tibi secor meum totum subjicit, quia te contemplans totum deficit. Visus tactus bussus in te fallitur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quid dixit Dei Filius, nihil verbo veritatis verius. In cruce latebat sola Deitas, adic latet simul et humanitas, ambo tamen credens atque confidens, et opus petibit latro penitens. Laga sicut
Iisus in beatus Tue gloriae. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, veni mundi precium, fructus ventris generosi, rex effulgentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta Virgine, es in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis illegalibus, cibum turbe duodene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, fitque sanguis Christi merunt, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedar ritui, restet fide supplementum sensum defectui. Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo pretitis Tieis, omne delectamentum inse aventem. Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi. Uniam confirmata et super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Victime Paschali laudes, simolem Christiani. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri, reconciliabit peccatores. Mors et vita duello, conflicere mirando, dux vitae mortus regnat vivus. Digno vis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, recedet suos in Galileam. Scimus Christum surrexis ea mortuis vere, tu nobis victor res miserere. Amen. Alleluia. Ubi caritas et amor Deus ibi est, congregavit nos in unum Christi amor, exultemus et in ipso iucum lemur, timeamus et amemus Deum vivum, et exorde diligamus nos in cielo. Ubi caritas et amor Deus ibi est, simul ergo cum in unum congregamur, ne nos mente dividamur, caveamus, Cesem Iurgia maligna, cese lites, et in medio nostri sit Christus Deus. Ubi caritas et amor Deus ibi est, simul quoque cum beati
Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas, dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión. Les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. La Iglesia nos llama hoy a estar vigilantes en todo momento. Nuestra fe nos enseña a descubrir al Señor en los signos de los tiempos. Necesitamos crecer en la fe, en la búsqueda de las cosas del Señor. La Santa Misa será presidida por el Padre Terry Tull. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra celebración. Es un placer estar compartiendo con ustedes en este día y estaré hasta el fin de mes estando un ratito para celebrar la Eucaristía. A la persona que está al lado le podemos decir que Cristo vive en tu corazón hoy y siempre. Amén. Comencemos. Comencemos ahora en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconocemos nuestra impiedad, pedimos al Señor que sane nuestras heridas, que perdone nuestros pecados, que venga a nuestro corazón para renovarnos interiormente. Arrepintámonos pues de nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes mis hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes mis hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque eres el camino.
ten piedad. Tú que eres la verdad, que hace libre a los pueblos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, que eres la vida, que renuevas al mundo. Señor, ten Piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado, y en la tierra pasados por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. todos cantamos. De los cielos y en la tierra pasados por el amado, y en la tierra pasados por el amado. Solo eres santo, Solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Y en la tierra pasados por el amado, y en la tierra pasados por el amado. tú eres El Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado, y en la tierra pasados por el amado. Oramos al Señor para que nos renueve con su presencia. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchar las lecturas. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría. Aunque el libro de la sabiduría fue escrito un siglo antes de Cristo, tiene enseñanzas muy actuales. Esta lectura es una llamada constante a la vigilancia y a la fidelidad al Señor, a que tengamos esperanza. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados, para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificio en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartieran los mismos bienes y peligros. Después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Todos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo temen, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Y nosotros todos aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aleluya. Se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. El autor de la carta a los Hebreos nos habla de la fe de Abraham. La promesa se cumplió porque confió totalmente en Dios. La fe es respuesta a Dios. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Por fe estaban a tiempo para volver. Por ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham,
puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Lucas. Con una colección de sentencias y parábolas pretende Lucas determinar el sentido de la vida y afianzar la esperanza en la venida de Jesús. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, 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 aleluya. Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no teman, pequeño rebaño, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consíganse unas bolsas que no se rompan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni come la polilla, porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están preparados a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar les encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y allí, y si llega medianoche o madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un hombre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete de su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, llegará el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, y con el encargo de repartirles a tiempo el alimento, se porta con fidelidad y con prudencia. Dichoso ese servidor. El mismo amo a su llegada, al encontrarle cumpliendo su deber, le servirá a él. Yo les aseguro que lo que pongan al frente, al que ponga al frente de todos los bienes. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a malgastar y a maltratar a los criados, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de aquellos hombres desleales. El servidor, que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos.
Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de Dios sean borrados nuestros pecados. Amén. Podemos... Las lecturas de hoy son muy ricas en significado. Cada una puede ser una predicación de varias horas. Sin embargo, vamos a estar un ratito nada más. Lo que nos presenta este evangelio es que tenemos que estar listos y preparados para cuando sea el momento de la venida de Jesús. Sea que nos muramos nosotros y nos encontremos con Él, sea que haya una situación donde Él venga, como dice la palabra, o sea que tengamos que dar testimonio de Él y nosotros seamos presencia de Cristo para los demás. Tenemos que estar listos y preparados para evangelizar, listos y preparados para las obras de misericordia, listos y preparados para tener caridad y consolar a los demás a nuestro alrededor. Que en todo momento tengamos actitud misionera, que en todo momento tengamos actitud de apertura a Dios, de unidad con Dios, de comunión con Dios, de sentido de unidad plena con su corazón, con su presencia, con su misericordia, y vivamos en su amor de tal manera que no solamente atendamos al pobre y al necesitado, sino a veces al que está a nuestro lado también. ¿Cuántas familias no hay personas que están mendigando amor porque son toscos, trincos y tercos? Porque no se mutan, no se mueven, no dan un cariñito, ni siquiera dicen te amo, te quiero, tú vales. Te pasan por el lado y si pueden te dan un fondillazo también. Se nos invita a que nuestra vida sea una más llena con su presencia, con su caridad, con su clemencia. Para que estemos preparados para esa venida, tenemos que tener mayor sentido de apertura a Dios y amor en el hogar y en la comunidad. Que saquemos tiempo para hablar entre padres e hijos. Que sacamos tiempo para hablar entre esposos. Antes, cuando eran novios, él le abría la puerta y decía, pase usted, bella dama. Y después de unos cuantos años le cierra la puerta detrás. La risa me dice mucho, ¿sabe? Eso me dice que cada cual tiene que trabajar sus desilusiones. Cada cual tiene que trabajar sus falsas ilusiones. Cada cual tiene que trabajar su falta de perdón. Cada cual tiene que trabajar los recuerdos dolorosos del pasado. Sea que haya habido desavenencias, amarguras, intransigencias. Sea que haya habido sentido de vacío o de soledad o sentido de agriedad. Hay que saber perdonar, hay que saber amar, hay que saber superar. No podemos quedarnos en la mente con las peleas antiguas de lo que fue, porque no vas a poder dormir. Vas a estar peleando en la mente con esa gente, sea quien sea, o contigo misma, por algo que hiciste o que no hiciste. Entrégaselo a Dios. Busca la manera de tú encontrar la paz con Dios, perdonando a los demás. A ti primero y después a los demás. Prepararse para esa venida de Jesús es que tengas el corazón en paz con Dios, contigo y con los demás. En paz con Dios es que puedas reconciliarte, que puedas confesar, que arregles tu vida. Puede que tengas que arreglar la vida matrimonial. Puede que algunos ni siquiera estén casados y necesiten casarse por la iglesia. Puede que haya quizás hasta sentido de maltrato en algún hogar y hay que trabajar ese maltrato. No se puede vivir así.
no puede ser un ring de pelea a la casa. Sufren los hijos y después van a hacer otro ring de pelea cuando se casen ellos y se casan. Porque hoy en día hacen el amor a la americana. Se miran, se gustan, se juntan y después se preguntan el nombre. Nos invita entonces a que no vivamos al garete, sino que vivamos en la moral de Dios, en la presencia de Dios, en el amor de Dios, según la intención del plan de Dios, no como el mundo que hace las cosas sin pensar o hace las cosas en contra de Dios o de los mandamientos o de la voluntad de Dios. Estar preparados para esa venida implica que tengamos también corazón para con los demás, que tengamos sentido de altruismo. Pero más que altruismo, que puede ser simplemente cívico, el hacer bien a otro, es hacerlo todo por amor a Dios. Porque hay quien hace el bien para que le den estrellitas, para que le den galones, para que le vean. Perdió el mérito. Se nos invita entonces a que podamos hacer las cosas porque Dios es el que nos ve, porque es por amor a Dios. Me recuerdo una vez, yo estaba en otro pueblo y estaba cambiando un cheque en una cooperativa y cuando estoy cambiando el cheque veo que frente a mí, cruzando la calle, había una anciana. Esa anciana tendría quizás como 90 años, toda arrugadita ella, cargando una bolsa negra llena de latas y buscando latas en la basura para poder venderlas y completar el seguro social y demás. Según ella estaba haciendo eso, venía la que era la coordinadora de catequesis de esa parroquia y entonces la vio a ella, se detuvo, habló con ella, le pasó la mano, casi la entrevista prácticamente y le dice, pues mira, te voy a ayudar a cargar tu saco un rato para que puedas descansar. Y se echó el bolso encima y cargó con el saco para ayudarle a ella un ratito. ¿Tú hubieses hecho lo mismo? O hubieses dicho, fuchi, eso apestoso, echa eso para allá. Le dabas un peso y seguías caminando. Pero ella caminó con esa señora un rato cargando su carga. Pocos están dispuestos a hacer eso. Pero lo que nos llama precisamente el meditar en la venida de Jesús, según este evangelio, es a ser buenos administradores de la multiforme de gracia de Dios. A que podamos nosotros utilizar los dones y bendiciones que Dios nos ha dado para ayudar a los demás con su carga, para ayudar a otros a encontrar la paz, para ayudar a otros a encontrarse con Jesús, para ayudar a otros a reconocer su dignidad humana, para ayudar a otros a encontrar que Dios está en medio de ellos para darles su misericordia, su perdón, su alegría, su seguridad, para ayudarles en el camino de la salvación, para que se sientan amados, confiados y seguros. De ahí viene la segunda lectura. Pablo nos está hablando de cómo en el Antiguo Testamento se probó la fe en Abraham y demás personajes del Antiguo Testamento. Hay diferentes tipos de fe. Tienes la fe natural y tienes la fe sobrenatural. La fe natural es cuando tú dices, creo en ti, voy a ti. Le ayudas en la autoestima. O cuando tú dices, sé que puedo, que voy a luchar y lo lograré. Tienes fe en ti misma, en ti mismo. Pero de la fe que se está hablando allí es la sobrenatural. Es una infusión del Espíritu Santo para poder ayudar a la persona a que crea, confíe y esté seguro, aunque no vea nada. Y de ahí tenemos entonces que en el desarrollo humano hay tres tipos de fe. Tienes la fe de niño, la de adolescente y la de adulto. La de niño es la que ven al papá como dame la comida, dame el agua, dame esto, dame aquello. Y algunos llegan adultos y piensan en Dios de esa manera también, que me tienes que dar un carro, que me tienes que dar una casa, que me tienes que dar esto, que me tienes que dar lo otro. Y si no ocurre, entonces creen que Dios no existe. O se creen que se olvidó de ellos, o que Dios no les escucha. Eso es una fe simplista, porque la fe tiene que trascender a un poquito más. Dios sí te da según tú necesitas, según tu fe, según la urgencia que haya, pero también prueba la fe a ver si tu fe es constante. Y lo que le pedimos a Dios son bienes espirituales. Se nos llama entonces a ir un poquito más allá. La fe de adolescente y joven, ¿cuál es? Está basada en emociones, porque es en la etapa en que están. Están en la etapa de sentir. Y piensan que si sienten algo, aquí está Dios entonces.
y piensan que si ya no lo sienten, ¡ay, me abandonó! Dios no te abandona, Dios te acompaña, Dios está ahí. Nosotros somos los que le sacamos la lengua y damos la espalda. Por lo tanto, tenemos que reconocer que tenemos que trabajar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, trabajar con nuestros temores, con nuestras inseguridades, con nuestras insatisfacciones, para ver que Dios siempre es fiel y presente. Para que veamos que Dios nos acompaña a pesar de lo que sintamos. Pero se nos invita a manejar nuestras emociones de tal manera que no nos traicionen, porque a menudo pensamos según nos sentimos. Recuerden, los pensamientos son impulsos eléctricos que accionan lo que son impulsos químicos en la sangre, que son las emociones, y si tú cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de sentir. Por lo tanto, si entrara un lagarto de esos verdes grandes por aquí en el medio ahora, me imagino que la mayor parte de las damas se treparían en el banco, ¿verdad? Y los caballeros dirían, qué bueno, llegó la comida. Está en lo que tú piensas, ¿ok? Por lo tanto, no te ahogues, no te hagas un 8. Piensa positivamente cómo Dios te ama, cómo Dios te defiende, cómo Dios te protege, cómo Dios está a tu lado y cómo el Señor quiere llenarte de su bendición y abrazarte con su presencia para que tengas mucha seguridad, amor y clemencia. Por otro lado, quien basa la fe en solamente emociones es ambivalente, es como veleta que lleva el viento. Me contaba una muchacha que era presidenta de las Hijas de María, donde yo estuve trabajando en Guayama, que cuando fue a la universidad, a la UPI, le tocó para X clase un profesor que era ateo o se declaraba ateo. Y eso daba contra Dios hasta más no poder. Y no era la clase, era humanidades, pero no tenía que hablar de eso. Entonces, hasta que un día vino a la clase diciendo que su mamá tenía cáncer terminal, que los que creyeran en Dios, que por favor rezaran el rosario para poderle ayudar a ella. Y esta muchacha, bien líder ella, se para y le dice, pues mire profesor, si Dios existe ahora que usted está con miedo y que usted tiene problemas con su madre, también existió antes y existe después y existe a pesar de sus emociones y de sus miedos, así que crea en Dios. Y el profesor jamás volvió a hablar en contra de Dios. Hay que tener pantalones y hay que tener agallas y hay que saber cómo argumentar también. Entonces, se nos invita a que podamos no claudicar en el poder mostrar la fe a los demás, sino tener una fe firme como Abraham de que sí se puede, que sí Dios nos guía, que sí Dios nos bendice, que sí Dios nos acompaña, que sí Dios nos fortalece. Pero no sucumbamos por un temor, sino venzámonos a nosotros mismos. Venzamos nuestras emociones e inseguridades. Para pasar a la próxima fe, que es la de Abraham, la fe de adulto. Es la fe que puede confiar en Dios a pesar de no ver nada, a pesar del huracán, a pesar de las situaciones, a pesar de las traiciones, a pesar de los momentos agrios, a pesar de los momentos de muerte, a pesar de los momentos de impasse. Es la fe que nos dice, Dios nos acompaña y tiene misericordia a pesar de las calamidades. Para que entonces tú puedas no simplemente sobrevivir, sino vivir con dignidad, vivir con amor, vivir con claridad, vivir con caridad, vivir con empatía, vivir con decisión. Para que entonces puedas tener mayor sentido de vida, propósito y dirección. Por lo tanto, Jesús nos insta a que nuestra vida sea una más consona con su palabra, donde nuestra fe sea más profunda y podamos confiar que Dios está a nuestro lado para vigorizarnos y fortalecernos. Santa Teresa, que tenía don de contemplación, bueno, las dos Teresas, tanto Jesús como de Ávila, pero Teresa de Ávila cuenta que ella por 15 años no sintió ningún deleite espiritual estando en oración.
lo que se llama la noche oscura del alma. Y entonces, después de 15 años de perseverancia en la oración sin sentir nada, confiando plenamente que Jesús sí está ahí y que estaba a su lado, siente otra vez el deleite espiritual que Jesús como que salía del sagrario y le abrazaba. Y le dice, ¿dónde rayos tú estabas por 15 años? Como hacen algunas esposas. Se nos invita a que nuestra vida sea más de empatía con Jesús. Señor, ¿qué tú quieres? Ayúdame. Aunque no sientas nada, estar fiel y presente ahí ante Dios para orar, para interceder, para animar la fe de los demás. Teresa de Calcuta decía que en una entrevista que por años cuando ella oraba no sentía nada, pero al final de 3 horas de oración diaria sentía la fuerza para poder hacer todo lo que ella hizo en su vida. Y ella logró tener 2,000 damas que entraran a la vida religiosa para ayudar a los pobres y logró hacer 800 conventos a través del planeta. Y todo era por la fuerza de la oración y la fuerza de la fe. Porque el Señor le animaba a través de la oración, a través del Santísimo, para poder hacer lo que hacía. Comiquísimo. Yo la conocí personalmente porque fui en el año 1988, al Retiro Mundial de Sacerdotes, y ella dio el tema sobre la oración y después pues pasaba por nuestro lado para saludar y ver. Entonces ella decía que gracias a la fe y la oración, ella podía convencer a banqueros que le donaran el dinero para poder hacer los conventos. Y cuenta de esta vez que fue un banquero, no sé si fue en India o dónde fue, que le iba a pedir $100,000 y el banquero dice, hermana, yo no le puedo nada porque usted no tiene colateral. Y entonces ella decía, pues mire, señor banquero, vamos a ponernos a orar en esta mesa de negociaciones. Y así le tenía cada 5 minutos orando. Después de media hora de argumentar y de orar, ella le dice, pues vamos a orar media hora más. Y el banquero dice, no, quédese con los chavos. Ella se las traía. Hay que tener agallas, hay que tener fe y hay que tener firmeza también. Entonces, en nuestra vida personal, ¿a qué redunda todo esto? Que no podemos claudicar cuando las cosas se ponen difíciles. En lo que ha pasado en Puerto Rico en estos días, hay quien quiere coger un pasaje y desaparecerse. Pero hay que perseverar. Es Puerto Rico por quien tenemos que luchar para que haya mejor calidad de vida moral, mejor calidad de vida espiritual, mejor calidad de vida social, que no reine el pánico y no reine el sentido de desfachatez que se mostró en estos días, que era como Sodoma y Gomorra lo que parecía. Se nos invita entonces a no dejar que el enemigo ande con rienda suelta, sino a nosotros poder ser personas de oración con fe que mueva la mano de Dios para que envíe sus ángeles de gran potestad a contrarrestar los males espirituales, humanos, sociales y hasta políticos que puedan estar afectando negativamente el país, para que reine el orden, la disciplina, la caridad, el sentido de hermandad, fraternidad y que haya mayor sentido de ayuda al pobre y más necesitado. Porque en todo esto, ¿quiénes son los que sufren? Los pobres. ¿Cuánta gente ni siquiera se ha podido recuperar del huracán? Y ya estamos en la temporada para otra vez. Y solamente, entre paréntesis, sepan, según las observaciones que han habido, es cada 10 años que viene uno grande a Puerto Rico. Así que faltan 8 años más. Si eso le sirve de algo, cójalo. Pero estemos preparados, porque la idea del Evangelio es, estés preparado, venga o no venga el huracán. Estés preparado, venga o no venga Jesús hoy. Y hay que estar preparado, como se prepara para un huracán, prepararnos espiritualmente. Por ejemplo, para un huracán, para un terremoto, ¿cuál es la preparación? Ok, puedes hacer pailas de comida. Yo di talleres de eso también. Fui adiestrado para emergencias de ese tipo. Y entonces, puedes preparar agua, puedes preparar la comida para que dure 20 o 30 años. Puedes prepararte con refugio, puedes hacer un plan familiar de contingencia, puedes hacer un plan familiar de reencuentro en caso de terremoto, puedes hacer muchísimas cosas para prepararte, venga o no venga,
¿ok? Pero hay que estar listo. En la parte espiritual, hay que prepararse no solamente con los sacramentos, hay que prepararse psicológica, emocional, afectivamente. Hay que tener fe en Dios, que el Señor nos protege y nos acompaña para que el pánico no se apodere de nosotros, porque eso es lo que paraliza. Cuando una gente tiene miedo, o sale corriendo pies en polvorosa o se congela, o se vuelve un manojo de nervios y demás. Entonces, la fe te ayuda a tener tenacidad, a tener seguridad, a tener confianza, a poder ver que el Señor te acompaña y te bendice. Y si está de Dios de que mueras, pues mira, te vas en paz, porque estabas en la gracia de Dios. El que tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a cualquier cosa. Pero quien confía en Dios plenamente y sabe que la muerte es un paso a la vida eterna, si uno está en la gracia de Dios, va al cielo, entonces es como tú cambiar el canal de televisión a high definition, a que pueda tener mejor resolución, que se pueda ver más clara la imagen, porque estás viendo la visión beatífica. Por lo tanto, pídele al Señor que te ayude a trabajar con tu yo, a trabajar con tu ego, a trabajar con tus temores, a trabajar con tus errores, a trabajar con lo que haya en tu vida que sea doloroso, angustioso, porque lo que postergas en tu vida que no trabajas, repercute después, es como un boomerang que va y viene. Lo que tú no trabajas a temprana edad en tu vida, después a los 30, a los 40 o a los 50, te da la cabeza otra vez. Por lo tanto, pide al Señor que te ayude a reconciliarte con la familia, que te ayude a tener mayor amor para con los demás, que te ayude a tener caridad para con los pobres, que te ayude a ser más justo con otros. La primera lectura nos habla de eso. ¿Qué es la justicia de Dios? Nos implica que el ser justo, bueno, para los judíos primeramente, era el sentido de seguir el Torá, seguir lo que eran los 10 mandamientos, o lo que son, pero seguirlo con las más o menos 650 leyes que tenían los judíos y demás. Y el que podía lograr hacer todo eso era el que consideraban justo. Pero lo que se le da, el matiz que se le da en esa primera lectura es algo más. Es el ser fiel a Dios. Es el tener caridad para con el pobre. Es el poder ayudar a otros. Y aunque haya tempestad, aunque haya dificultad, aunque haya situaciones de persecución, aunque haya situaciones adversas a la fe, ser incoluble, mantenerse firme y fiel en Dios. Por lo tanto, las 3 lecturas de hoy nos invitan a ser buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da con una fe fiel y firme, con una acción apostólica que se denote la fe por el amor y la caridad, y que podamos ser instrumentos de la presencia de Dios donde estemos. En la fila del supermercado, tú puedes decirle a los demás, Dios les bendiga, le invito a Santa Bernardita para la misa, esto que es lo otro. O puedes decirle a la cajera, Dios te bendiga, como me dijo una, Jaya, hace 10 años que no me decían eso. Así de sola y vacía estaba. Entonces, tú no sabes el bien que puedes hacer, pero abre la boca para hacer el bien. Muchas veces la abrimos para chismear. Muchas veces la abrimos para decirle a otra persona del mal que va a morir. Otras veces la abrimos para decir cosas insensatas. Abrámosla para poder alabar, glorificar a Dios, para predicar en la calle, para testificar, para mostrar amor a los demás, para invitarles al redil, para quizás ser catequista de la calle y corregir sutilmente, caritativamente, mostrando la fe que el Señor nos ha dado en la palabra y en la iglesia. Pero si tú no abres la boca, le estás dando rienda suelta a la ignorancia y hasta a lo negativo, a que ande realengo por ahí. Hagamos el bien y hagamos que ocurra el bien. Seamos proactivos para que la fe se viva con obras. Que Dios les bendiga. Amén. Creo en un solo Dios.
obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Con los profetas, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oramos al Señor en nuestras súplicas para que nos renueve con su amor. Por el pueblo elegido, para que acoja la buena noticia del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los cristianos del tercer milenio, que la fe les sostenga en los momentos de dificultad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los obispos, sacerdotes, religiosos, consagrados, que viven en la pobreza, para que puedan ser maestros de sencillez y confianza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que son perseguidos a causa de la fe, para que experimenten la fuerza de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos marcados por la guerra, la opresión y el terrorismo, para que les llegue la paz y la libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, al celebrar hoy el memorial de Cristo, que nuestra fe robustezca, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes se encomiendan a nuestras súplicas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes dependen de nuestro ejemplo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios libre a Puerto Rico de todo mal humano, social, político, espiritual, económico, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, escucha nuestras oraciones y de tu bondad contéstalas por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Pedimos su generosidad en la colecta.
Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que por tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra que hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, el en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Te alabamos y bendecimos, Cristo Redentor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te alabamos y te bendecimos, Cristo Salvador. Gloria a tu nombre, divino Redentor. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe.
tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Respondemos en oración: renuévanos, Señor, por el amor. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Renuévanos, Señor, por el amor. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Renuévanos, Señor, por el amor. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Señor, por el amor. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Renuévanos, Señor, por el amor. Ahora alabamos y glorificamos a Dios Padre, ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcámosle también nuestro esfuerzo por un mundo evangelizado. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles al Redentor, aclamamos a nuestro Padre Celestial orando: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con su espíritu. En la caridad de Dios, démonos un saludo de paz. La paz contigo. La paz con ustedes. Y con usted. La paz te bendice. La paz. Cordero de Dios,
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No se dice en casa. Perdón. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
contigo por el camino, Santa María. Hacemos silencio aquí, el pueblo canta. Ven con nosotros a caminar, No se oye. Santa María. Los hombres no se oyen. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. El pueblo canta. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. El pueblo canta. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Cantamos el coro, todos. Ven con nosotros. ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Alma de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que yo aparte de ti. El maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Tomamos un momento para darle gracias a Dios y respondemos en oración. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque no nos pagas según merecen nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque miras más allá de nuestros pesares, pecados y penurias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque nos abrazas en tu corazón. Porque nos acompañas en cada etapa de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque vienes a nuestro encuentro para fortalecernos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque nos retas con tu palabra y reconfortas con la Eucaristía. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque nos das nueva fuerza para servirte cada día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque nos haces artífices de justicia y de paz. Porque nos das tu clemencia para llevarte a los demás. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque en ti tenemos futuro. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque contigo podemos llevarte a otros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque nos haces justos por tu misericordia. Gracias,
Oremos. Padre, que la comunión en tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de la verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse para los avisos. Hermanos, les invito a que se lleven el boletín, ¿verdad? Para sus casas. Hay varios avisos, pero hay dos de ellos que no están en el boletín y es los que voy a anunciar a continuación. Recuerden que el jueves 15, esta semana, es la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, la misa a las 7 como de costumbre, para que nos acompañen. Y, ¿verdad? Nuestro sacerdote, el párroco Territul, va a estar en los talleres de espiritualidad del 19 al 22 de agosto, para que lo anoten en sus agendas, y va a estar dando las conferencias luego de la Santa Misa. La misa es a las 7, y de 8 a 9 van a hacer estas conferencias aquí en el templo. Las mismas tienen los títulos de ¿qué es el pecado?, ¿qué es un pecado mortal?, los 7 pecados capitales, las 7 virtudes cardinales y la gracia y la misericordia de Dios, para que se den esa oportunidad, ¿verdad? Siempre es bueno crecer en la fe. Y ahora Luis tiene el mensaje del desayuno y almuerzo. Buenos días, hermanos. El desayuno dominical y almuerzo lo tiene a cargo Edad de Oro y Agentes, los que hacen posible, ¿verdad? El Ministerio Cibernético que hace posible las transmisiones por internet y todas las demás transmisiones de eventos. En el desayuno tienen avena, tienen sándwiches de mezcla, tienen la variedad de frituras artesanales, no son cualquier fritura, son las artesanales. Tienen sorullo, tienen café, tienen variedad de jugos naturales. Y para el almuerzo tienen arroz guisado con habichuelas, tienen albóndigas en salsa homemade, tienen ensalada de coditos, también tienen sopa de grano, que tienen viandas, papas, zanahoria y vegetales, y eso incluye un panecillo. Y también tienen postre. Para el postre tienen bizcocho de limón, cheesecake y pie de chocolate. Así que al salir, pues se pueden llevar, pueden comprar sus almuerzos, ya están listos, se los pueden llevar. Quería aprovechar también para darle gracias a la comunidad por sus oraciones, por el escape romántico, para la mayor gloria de Dios. Fue un éxito, el Señor nos favoreció en ese tiempo y tuvimos una experiencia tan hermosa como las que hemos tenido antes. Y le damos gracias porque el Padre siempre nos tuvo al tanto que la comunidad está orando por ese escape. Así que gracias por sus oraciones. Y muy bien aprendido de él, que ustedes saben que cuando todavía estamos apenas en un medio de una obra, ya él tiene pensada la próxima obra. Pues ya nosotros tenemos el otro escape también, el del año próximo. Solo un adelanto para que tengan la fecha y se vayan preparando. Va a ser en noviembre 29 al 6 de diciembre. Este va a ser más grande, son 7 días. Y es que nos vamos de crucero en Freedom of the Sea por el Caribe. Así que más adelante les comparto los detalles, ¿verdad? Pero solo quería adelantarles la fecha para que la tengan. Es el próximo año, ya no es este año, ya es el próximo año, noviembre 29 a diciembre 6, domingo a domingo, en el Freedom of the Seas. Ese es el próximo escape romántico. Ya más adelante les comparto entonces los costos y el paquete, cómo va a ser. Entonces, algo importante que también, que no quiero que se me quede, el próximo desayuno de oración, que es el de aniversario. Oiga, no se pierda el aniversario del desayuno de oración, que va a ser el 7 de septiembre. Ese evento del desayuno de oración, para los que han ido, es una bendición increíble. Y para los que no han ido, pues los estamos invitando para que vayan y se den esa experiencia. En septiembre estamos de aniversario, son 13 años, ¿verdad, Flori? 13 años que se celebra del desayuno de oración, llevando, ¿verdad?, celebrando este evento de evangelización hermoso. Y vamos a tener un banquetazo. Vamos a tener el Orfeón Caribeño, que son 20 hombres alabando y glorificando a Dios acompañados a piano, dando gracias por esos 13 años. Así que no se lo pueden perder. Los boletos los pueden adquirir en el kiosco de los refrescos. 7 de septiembre, desayuno de oración, aniversario. Así que los esperamos. Perdón. Se me quedó algo y es del almuerzo, de la venta, mira.
Y es que también tienen la placita de Dios. Eso no se me podía olvidar eso. Tienen venta de guineo, plátano, calabazas y papaya en la placita de Dios. Eso es parte de la venta del almuerzo también. Con ese menú ya tienen hambre, ¿verdad? Me presentan por aquí que cumple años Elizabeth Forrero. ¿Está por aquí? Venga por acá. ¿Alguien más cumple que no dijo? Vengan por acá. Muy bien, felicidades. No le vamos a preguntar la edad. Se nota que están jóvenes todavía. Gracias. Ya iba a protestar, ¿verdad? Bendíceles, Señor, con tu gracia. Bendíceles con tu amor. Llena tu presencia, amor y clemencia. Que tu Espíritu Santo les fortalezca. Unja con tu alegría, vigor y misericordia. Bendíceles a las tres con tu gracia. Y que tu Espíritu Santo les acompañe siempre. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Felicidades. Amén. Gracias, Padre. Felicidades. Felicidades. Es un placer estar compartiendo con ustedes. Estoy los días en semana aquí también y los fines de semana. Así que también antes de la misa estaré disponible para confesiones media hora. Y los miércoles, este miércoles por la tarde, estaré para dirección espiritual. Si alguien necesita dirección espiritual, apúntese con la secretaria porque hay unas horas específicas. ¿Ok? Bien, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga con su amor, fortalezca con su presencia y llene de su misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración ha concluido, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos feliz día y buen provecho. Gracias por estar con nosotros. Amén. Gracias. Gracias al coro. Vayamos ahora a nuestros hogares a vivir la vida, pero en permanente vigilancia, orando y perseverando en el Señor. Quédate, Señor, en nuestras vidas. Quédate, Señor,